Hoy vamos a estudiar una profecía, la profecía más larga de la Biblia, que está escrito en el libro de Daniel, el capítulo 8. El libro de Daniel es un libro realmente muy interesante, llama mucho la atención de los hijos de Dios y es un libro para nuestros días, y por la gracia del Señor tenemos el privilegio de estudiar sus profecías y comprenderlas. El libro de Daniel, el capítulo 8, nos habla de la profecía más larga de la Biblia. Y les invito a considerar esa profecía en ese estudio de esta mañana. Que Dios nos ayude. El versículo es el versículo 14. La palabra del Señor nos dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Capítulo 8, versículo 14. El entendimiento de esta profecía es de vital importancia para los hijos de Dios. Y es necesario comprender el significado de esta profecía, porque nos marca el tiempo en que estamos viviendo y dónde estamos parados, dando solidez para que nosotros continuemos caminando en el camino hacia Dios, hacia la verdad, hacia el cielo. Esta profecía, el entendimiento de la misma, nos da garantía para que nosotros sepamos que estamos en el camino cierto, y también da la identidad de los hijos de Dios. Por lo tanto, vamos a considerar juntos esta maravillosa profecía de las 2300 tardes y mañanas. Primero, miren, es necesario comprender que esta profecía es un periodo, aunque largo, pero un periodo definido, ¿no es cierto? Un periodo definido de 2300 tardes y mañanas. Bueno, vamos a comenzar desde el inicio, ¿no? El término tarde y mañana ya es un término que allá en el libro de Génesis nosotros ya identificamos que una tarde y una mañana representa un día, ¿no es cierto? Cuando leemos allí en la creación, que cuando Dios creó, ¿no es cierto?, cada día iba haciendo con su poder las cosas, dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Sí? Entonces, tarde y mañana es un término para referirse a un día. 2300 tardes y mañana son 2300 días. Entonces, aquí ponemos 2300 días. Ahora, es necesario comprender algo. Como aquí es una profecía, ¿no es cierto?, del capítulo 7 hasta el capítulo 12 de Daniel es profecía, y también el capítulo 2, ¿no es cierto?, el sueño de Nabucodonosor. Hay que entender que en profecía, ¿no es cierto?, en profecía existen unos cálculos proféticos, o sea, la profecía como que si estuviera dada en códigos, ¿sí? Y uno de los códigos es justamente el asunto de los días, de los meses, ¿no es cierto?, para entender. Cuando en la Biblia, ¿no es cierto?, en la profecía nos dice día, nosotros tenemos que entender que está hablando de años, ¿sí? Un día en la profecía es un año, ¿no es cierto?,
en el entendimiento de este término, ¿no es cierto? Vamos al libro, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 de Apocalipsis. Allí vamos a ver algunos detalles, ¿no es cierto? Capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aquí nos menciona 10 días, pero es una profecía, la profecía de la iglesia del periodo de Esmirna, ¿no es cierto?, que es el segundo periodo de la iglesia. Y como es una profecía, uno tiene que entender que está haciendo referencia a años. 10 días en profecía hace referencia a 10 años. Es justamente lo que ocurrió en el periodo de Esmirna, que fue el periodo de la persecución de los mártires, donde hubo un edicto del emperador de Roma, ¿no es cierto?, que mandaba exterminar a los cristianos. Ese edicto fue dado en el año 303, ¿no es cierto? Y durante 10 años, hasta el 313, la iglesia fue perseguida terriblemente para que fuera destruida. Y Dios protegió y dice: sé fiel, ¿no? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, esos 10 días representan 10 años. Vamos a ver algunos textos bíblicos para comprobar de que esa profecía, días en profecía representa años. El libro de Números, el capítulo 14 de Números, allí vamos a ver un texto que nos da el entendimiento con relación a esta terminología. Número 14, 34. Allí nos dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Un año por cada día. Y ese es digamos, el entendimiento para comprender las profecías. Un día, ¿no es cierto?, en profecía representa un año. Es como que fuera dada esa profecía matemática en escala, ¿sí? Donde usted ve un día, usted tiene que leer un año. Así como uno ve que en las escalas hay un metro, ¿no es cierto?, o un centímetro, y uno tiene que leer como un metro, ¿no? Entonces, así también en profecía, cuando usted lee un día, usted va a entender que está diciendo un año, ¿sí? Así que un día en profecía es igual a un año, ¿sí? Bien, vamos a ver otro texto, ¿no es cierto? El libro de Ezequiel, capítulo 4 de Ezequiel. Allí vamos a encontrar también esta terminología o esta forma de expresar, ¿no es cierto?, de un día corresponde a un año. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado, ¿sí? Día por año.
Entonces, en la comprensión de la profecía de Daniel, de Apocalipsis, ¿no es cierto? Hay que entender que cuando la profecía diga un año, usted tiene que entender que es, perdón, cuando diga un día, usted tiene que entender que es un año, ¿sí? Vamos a una profecía, o más bien digamos así, lo que dice Apocalipsis. No vamos al desarrollo de la profecía, vamos a ver solamente la parte del tiempo de esa profecía, ¿no es cierto? Que nos habla Apocalipsis capítulo 11, ¿sí? Capítulo 11 de Apocalipsis, el versículo 3. Mira cómo dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Entonces, es una profecía, y como dice acá días, tenemos que entender que está haciendo referencia a años. Entonces son 1260 años, porque dice ahí días. Lo mismo ocurre con los meses, ¿sí? Lo mismo ocurre con los meses. Cuando nosotros vemos en la profecía, ¿no es cierto?, meses, tenemos que entender que acá vamos a ver los meses, muy bien. Tenemos que entender que esos meses, que son en la Biblia, los meses son de 30 días, en la profecía son siempre de 30 días, entonces los meses usted tiene que multiplicar, ¿no es cierto?, por 30 y de ahí multiplicar, o sea, entender que va a salir el número de días y va a entender que es año, ¿sí? Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, ¿no es cierto? Dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Sí? Entonces, 42 meses, aquí vamos a comprender, ¿no es cierto? 42 meses. En la Biblia, un mes es de 30 días, ¿sí? Y multiplicamos esto por 30, ¿no es cierto? Aquí vamos a encontrar 2 por 3, 6, 3 por 4, 12. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar 1260 días, ¿cierto? Y como ya tenemos la comprensión de un día por año, entonces esos son 1260 años, ¿sí? Es de ahí que cuando estamos estudiando profecía tenemos que tener ese entendimiento de que día representa año, ¿sí? Entonces, en la profecía de las 2300 tardes y mañanas o 2300 días, nosotros tenemos que entender que son 2300 años, ¿cierto? 2300 días proféticos, literalmente son 2300 años. Entonces, vamos a considerar esta profecía de 2300 años. Es la profecía más larga de la Biblia, ¿no es cierto? Y si comprendemos esa profecía, realmente, por la gracia del Señor, vamos a entender muchas otras cosas, porque esa profecía es como un árbol que ramifica muchos temas, muchas verdades, y entonces entendiendo esta profecía, entendiendo este árbol, vamos a considerar, vamos a entender también las ramas, ¿no es cierto?, que nos da esta bella profecía que el Señor nos ha concedido. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado.
Cuando Daniel recibe esta visión, ¿no es cierto?, en el capítulo 8, realmente Daniel quedó admirado, asombrado, ¿no es cierto?, y quería entender esa profecía. El versículo 26, el ángel le dice a Daniel, la visión de las tardes y mañanas, cuando ya él recibe la visión, la visión del versículo 14, a partir del versículo 15 en adelante sería la explicación que el ángel le da a esta visión. Pero ustedes noten que el entendimiento de esa visión de las 2300 tardes y mañana, Daniel no la tiene en el capítulo 8. Y el ángel le dice en el versículo 26, la visión de las tardes y mañana que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Sí? Entonces, él le hace la referencia ahí de que es una visión para muchos días. Y el versículo 27 nos aclara que Daniel no entendía esta visión. Fíjese cómo dice. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel no la entendió. Es en el capítulo 8. Y nosotros vamos a ver que en el capítulo 9 el Señor le da la bendición para que él comprenda. El ángel viene con explicaciones adicionales, detalladas, y le viene también con la intención de hacerle entender a Daniel. Fíjese, el capítulo 9 es la oración de Daniel por su pueblo que está allí cautivo, es la oración de Daniel intercesora por los hijos de Dios que están en oprobio, en cautiverio en Babilonia, ¿no es cierto? Y Daniel intercede por ellos. Cuando Daniel está orando, cuando Daniel está intercediendo por su pueblo, ¿no es cierto?, Dios envía el ángel, ¿no es cierto? Y usted fíjense el versículo 21 que dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y fíjese el versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Fíjense. Entonces, el ángel viene a Daniel para darle a él sabiduría y entendimiento con relación a las visiones del capítulo 8. ¿Sí? Entonces, él dice ahí, en el versículo 22, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Fíjese ahora en el versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Sí? Versículo 23. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, la visión, el entendimiento, la comprensión de la visión del capítulo 8 está en el capítulo 9. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar el capítulo 9 de Daniel, ¿no es cierto? Ahí vamos a considerar el capítulo 9, que sería el desarrollo de esta profecía. Y fíjese que la profecía nos desarrolla así bien ahí en el capítulo 9, a partir del versículo 24. En el versículo 23, el ángel le dice a Daniel, entiende la visión. El versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Sí? Entonces, de estas
de esas 2300 días proféticos, que son 2300 años, ahí nos dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿sí? Entonces, de este largo periodo, ¿no es cierto?, de 2300 años, 70 semanas estarían determinadas, o separadas, o cortadas, ¿no es cierto?, determinadas para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, para los hebreos, ¿sí? Entonces, ese periodo de los 2300 años, 70 semanas estaban destinadas, ¿no es cierto?, para el pueblo judío. Y Daniel, entonces, recibe esa revelación, ¿no es cierto?, de que su pueblo, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel, había un tiempo determinado. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Un periodo específico, ¿no es cierto?, para el pueblo de Daniel, para la santa ciudad de Jerusalén. Ese periodo, ¿no es cierto?, marcaba lo que iba a ocurrir con el pueblo de Israel. Dios, en su omnisapiencia, ¿no es cierto?, viendo el futuro desde el principio, ¿no es cierto?, sabía lo que iba a ocurrir con este pueblo. Y al final del entendimiento de esa profecía, vamos a ver entonces qué realmente sucedió. Pero ahí dice específicamente que había un periodo definido para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Muy bien, entonces aquí de esas 2300 10 años proféticos, ¿no es cierto?, 70 semanas están separadas, ¿no es cierto?, están cortadas de este largo periodo. Es de ahí que la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o 2300 años, se divide en dos periodos, ¿no es cierto?, uno de 70 semanas y el otro el restante, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos 70 semanas y aquí tenemos el restante. Bueno, es importante notar algo interesante en la profecía y también en la unidad bíblica, ¿sí? Porque ya hemos visto que en profecía un año, o sea, un día representa un año, ¿sí? Siempre que uno lee en profecía, Daniel, Apocalipsis, otra profecía, hablando de una profecía que dice el término día, tenemos que tener entendimiento entonces que está diciendo año. Ahora, bueno, si tenemos 70 semanas, ¿no es cierto?, y una semana, ¿no es cierto?, una semana es igual a 7 días, ¿no es cierto? Una semana son 7 días, entonces 7 días son 7 años, ¿sí? Entonces, 70 semanas son 70 semanas de años. O sea, 70 por 7, aquí tenemos, entonces, vamos a colocar 70 por 7, que es la semana, ¿no es cierto? Aquí tenemos 7 por 7, 49, 490 días, que son
470 años, ¿sí? Entonces, como un día es un año y una semana tiene 7 días, entonces multiplicamos 7 por 70, ¿no es cierto? O sea, 70 semanas y una semana tiene 7 días, entonces tenemos 7 por 7, 7 por 70, tenemos 490 días, ¿no es cierto? Que son 7 semanas multiplicada por, o sea, son 70 semanas multiplicadas por 7 días, que es una semana, tenemos 490 años. ¿Tá? Entonces, ese primer periodo de 70 semanas, ¿no es cierto?, son 490 años. Pero quisiera, ese es un entendimiento con relación a que una semana corresponde a 7 años, ¿sí? Porque la profecía dice que un día es un año y una semana tiene 7 días, entonces tenemos 7 años. Pero el término semana, que hace referencia a 7 años, ya era digamos, una expresión conocida en la Biblia, ¿no es cierto? Aparte de que en profecía uno entiende que un día es un año, una semana sí se entendía como 7 años. Eso vamos a ver en la historia de allá de Jacob y Labán, cuando él va a trabajar, ¿no es cierto?, allí en su tierra, en Génesis allí vamos a ver el capítulo 20 y 29, ¿sí? Cuando leemos la historia de que Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea, ¿sí? Fíjese el versículo, a ver, 70 semanas, el versículo de 18, ¿sí? Versículo 18. Dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor, dijo Jacob a Labán. Y Labán, en el versículo 29 dice, y Labán, 19, respondió, mejor es que se te dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba, ¿sí? Bueno, entonces cuando termina Jacob ese periodo de 7 años, que era el plazo fijado, ¿no es cierto?, para que él pudiera unirse a Raquel, entonces llega a su suegro y le dice, en el versículo 21, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Bueno, Labán hace una fiesta, nosotros conocemos la historia que allí, en lugar de entregar a Raquel, le entrega a Lea. Bien, dice el versículo 25, venida la mañana y aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Fíjese el versículo 27, cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Fíjese que él dice, cumple la semana de esta. Y el versículo 28 dice, e hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. ¿Ya? Entonces, el término semana, bíblicamente acá, ya en los días de Jacob, se entendía que correspondía, una semana correspondía a 7 años, ¿sí? Entonces,
Cuando en Daniel, nosotros vemos allí, cuando en Daniel dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿cierto? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Son 70 semanas de 7 años, ¿sí? Porque ahí tenemos que una semana son 7 años, 70 semanas de 7 años, ¿no es cierto? Que son entonces 490 años, ¿ya? Entonces ese primer periodo de 490 años, o sea, de 70 semanas, nosotros tendremos acá entonces, acá tenemos 490 años, ¿no? Aquí sería el restante, ¿no es cierto? El restante de las 2300 tardes de mañana. Entonces, si yo tengo acá 70 semanas, que son 490 años, el restante sería ¿cuánto? Acá tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? De los 2300 años, 2300, yo voy a restar 490, porque es la primera parte de la profecía de las 70 semanas. Entonces el restante, entonces yo tengo acá 490 y voy a restar de los 2300 años. Entonces tenemos 10 menos 9 y 1, 2 y 1, 4, 8, ¿no es cierto? Y aquí tenemos 1, ¿sí? Entonces el restante de la profecía son 1810 años. ¿Ah? Entonces esa sería la segunda parte de la profecía. Los 2300 años están divididos en dos secciones o dos partes. 70 semanas y el restante, o sea, 490 años más 1810 años, ¿sí? Entonces tenemos 490 más 1810 suma el total de 2300 días o años, ¿sí? Que es el periodo de la profecía de los 2300 años, ¿tá? Entonces, aquí tenemos esas dos partes, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a entender, ¿no es cierto? Vamos a desarrollar la primera parte de las 70 semanas, ¿sí? Y vamos por parte, así vamos a comprender. Si nosotros sabemos cuándo comienza los 2300 días, lógicamente que vamos a ver cuándo termina, porque ya tenemos la cantidad de años, ¿sí? Son 2300 años, entonces si sabemos el comienzo, lógicamente vamos a ver el final, ¿sí? Entonces, ¿cuándo comienza los 2300 años? ¿Cuándo comienza las 70 semanas? Bueno, ahí vamos a ver en la profecía de Daniel capítulo 9, ¿sí? Versículo 24 y el versículo 25. Deténgase especialmente ahí el versículo 25. El ángel le dice a Daniel, le dice detalladamente el tiempo del comienzo de la profecía, ¿tá? Entonces vamos a minimizar acá ese gráfico para entender primeramente las 70 semanas, porque fíjese acá el versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, el versículo 25 nos dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, ¿no es cierto?, habrá 7 semanas
y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, aquí el ángel le dice a Daniel, le da los detalles de cuándo comienza la profecía, ¿no es cierto? Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ese es el punto de partida para el entendimiento, ¿no es cierto?, del comienzo de las 70 semanas y por ende del comienzo de los 2300 años. ¿Ah? Entonces vamos a entender el desarrollo de del inicio, ¿no es cierto?, de esas 70 semanas. Bien, acá vamos a minimizar, ¿no es cierto?, ese gráfico. Vamos a colocar más pequeño, ¿cierto? Y así vamos a hacer el desarrollo de la siguiente, ¿sí? Bueno, aquí tenemos entonces tenemos los 2310 años. Tenemos la primera etapa, ¿no es cierto? Primera etapa de 70 semanas. Tenemos 70 semanas. Y acá tenemos el restante, ¿no es cierto?, de los 2300 años. ¿Sí? 70 semanas, el restante. Aquí tenemos, hemos visto que 70 semanas corresponde a 490 años. Y aquí hemos visto que el restante es 1810 años, ¿no? Sumando 490 con 1810, ahí tenemos 2300 días o 2300 años. Bien, ahora vamos a maximizar esos 70 semanas para ver el desarrollo, lo que iba a suceder, porque según la profecía dice que esas 70 semanas estaba dividida en 3 partes. ¿Por qué dice acá? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, de esas 70 semanas, 7 semanas, 62 semanas, ahí tenemos 2 periodos. Súmase 69 semanas. Y nos queda una semana aún. Que eso nos dice el versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Y el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí tenemos entonces 7 semanas, 62 semanas y una semana. ¿Ah? Entonces, aquí vamos a hacer así. Vamos a colocar acá las 70 semanas. Vamos al desarrollo de esas 70 semanas. Entonces, estas 70 semanas, como hemos visto, está dividida en tres partes. Primeramente, dice,
7 semanas. Vamos para acá, 7 semanas. ¿Sí? Después tenemos 62 semanas, ¿sí? Y luego tenemos una semana. Entonces, el texto bíblico, ¿no es cierto? El versículo 25, el ángel explicando a Daniel, el 24 dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El versículo 25, ahí nos desarrolla o distribuye, ¿no es cierto?, estas 70 semanas en 3 periodos. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 62 semanas, ¿sí? Dice allí, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí tenemos 7 semanas, 62 semanas. El versículo 25. El versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces acá tenemos la otra semana, ¿sí? 7 con 62 son 69 y más una son 70 semanas. Bien. Ahora, un detalle, ¿sí? Aquí dice que esas 70 semanas sería hasta la llegada del Mesías, porque dice desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, ¿sí? Entonces, desde la orden, ¿no es cierto?, desde la orden para edificar y restaurar Jerusalén hasta el Mesías habría 7 semanas y 62 semanas. Entonces, aquí en ese punto, ¿no es cierto?, nosotros vamos a encontrar la aparición y va a llegar el Mesías. Bien, ¿quién era el Mesías? Bueno, el Mesías era un personaje muy esperado por todo el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Era el libertador, era el prometido, era aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. El Mesías era estaba prefigurado, estaba ya apuntado desde el Antiguo Testamento su llegada a través de muchos medios, ¿no es cierto? No solamente la profecía, era el cántico de Israel, ¿no es cierto?, los símbolos, las historias, ¿no?, marcaba la llegada del Mesías. Usted ve, por ejemplo, Abraham, cuando sacrifica a Isaac en obediencia al Señor, allí él vio al Mesías, ¿no es cierto? Cuando en el momento que fue degollar a su hijo allí en el holocausto, en el momento que levanta el cuchillo para degollar a su hijo, una mano le dice a Abraham: Abraham, no hagas tal, ya sé que me amas porque no has negado a tu único hijo. Entonces, en aquel momento, Abraham ve allí trabado en una zarza, ¿no es cierto?, un carnero, y él toma aquel carnero y lo coloca en lugar de Isaac, ¿no es cierto? Entonces, Abraham ve allí el sustituto, Abraham ve allí
uno que muere en lugar de su hijo. Y eso era justamente la esperanza, la fe del pueblo de Dios, del antiguo Israel o del antiguo pacto. La llegada del Cordero, la llegada del sustituto, ¿no es cierto? Esa prefiguración, ese anuncio del libertador, del Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo, ya estaba marcado en todo el ritual del santuario construido allí por Moisés, ¿no es cierto? Aquel cordero que era muerto de mañana y a la tarde por la nación representaba al Mesías, representaba al libertador. Aquel cordero que el pecador traía al santuario, confesaba su pecado sobre su cabeza, él mismo degollaba al animal, ¿no es cierto? Representaba aquel que iba a morir en su lugar, aquel que iba a derramar su sangre en su lugar, aquel que iba a que iba a darle el perdón. El sacerdote tomaba aquella sangre, ¿no es cierto? Y salpicaba en la cortina, dando satisfacción a la ley que estaba allí después de la cortina, ¿no es cierto? Satisfaciendo sus exigencias, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, aquí marcaba 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías, ¿sí? Aquí es la llegada del Mesías. Si nosotros conocemos cuándo comienza las 70 semanas, nosotros vamos a ver cuándo apareció el Mesías o cuándo es el aparecimiento del Mesías, ¿sí? Porque la profecía da categóricamente, ¿no es cierto? Hasta el Mesías, versículo 25, hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, ¿cuándo comienza las 70 semanas? ¿Cuál es el punto de partida que yo tengo que comenzar a contar los 490 años? Aquí yo comienzo a contar 490 años, ¿no es cierto? Y voy a llegar al Mesías. ¿Cuándo comienza esa profecía? Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Necesitamos ese alumbramiento, ese discernimiento. Muchas veces está muy claro, muchas veces está ahí delante de nosotros, pero no lo vemos. Y aquí en el versículo 25 está el punto de partida de las 70 semanas. Fíjese, aquí dice: sabe pues y entiende. Dice el versículo 25, sabe pues y entiende. Y aquí es donde nosotros como hijos de Dios tenemos que prestar atención al maestro, tenemos que prestar atención a nuestro instructor. Él está diciendo: presta atención, entiende, no te distraiga la mente, presta atención, sabe y entiende. Dice que desde, versículo 25, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, dice. Entonces, la salida de la orden es el punto de partida. La salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén es el punto de partida para contarse las 70 semanas. Sabemos que en los días de Daniel, Jerusalén estaba destruida. Nabucodonosor
invadió a Jerusalén, la sitió, ¿no es cierto? Y destruyó sus muros. Nosotros vemos en la historia allí en Reyes, ¿no es cierto?, como en Crónicas también, cómo Jerusalén fue sitiada por los ejércitos de los caldeos, de los babilónicos, y cómo Nabucodonosor, ¿no es cierto?, conquistó a esta ciudad y lleva cautivo a Babilonia, ¿no?, allá, aquel pueblo distante, lleva cautivo los judíos, ¿sí? Los judíos. Entre ellos, entre los cautivos, estaba Daniel. Por eso que en el capítulo 1 de Daniel, que es la parte histórica, ¿no es cierto?, del capítulo 1 al capítulo 6 es historia, toda la historia del cautiverio, ¿no es cierto?, babilónico. Allí nosotros vemos que dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Eso nos dice Daniel capítulo 1, versículo 1. Y el versículo 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los entregó a la tierra de Sinar, en la casa, dice, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Sí? Entonces, Nabucodonosor, ¿no es cierto?, toma los bienes de Jerusalén y los lleva a la tierra de Sinar o a Babilonia. ¿Sí? Dice acá el versículo 3: y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer. Entonces, entre esos muchachos que el rey selecciona está Daniel. Entonces, Daniel vive el cautiverio babilónico. Daniel está allí en el periodo del cautiverio babilónico y por ende es conocedor, ¿no es cierto?, del estado en que quedó Jerusalén, un estado destruido, sus muros derrumbados, sus puertas quemadas a fuego, el templo destruido, los bienes del templo sacados y llevados a Babilonia. Entonces, el ángel le dice a Daniel acá en el capítulo 9, él allí en el cautiverio, dice, le da la explicación sobre la restauración de Jerusalén, de su estado derrumbado, de su estado no solamente físico derrumbado, ¿no?, que el muro derrumbado, el templo derrumbado, también derrumbado el culto, ¿no es cierto?, derrumbado la organización, derrumbado el gobierno, el reino. O sea que en Jerusalén no había más rey, ¿no es cierto?, estaba bajo el reinado de los babilónicos. Entonces la profecía marcaba no solamente la reconstrucción de Jerusalén como ciudad, no solamente la reconstrucción de los muros, pero la restauración de ella como nación, la restauración de Jerusalén como un pueblo, ¿no es cierto?, como un gobierno allí que iba a tener su, digamos así, su libertad, iba a volver nuevamente como era antes, ¿cierto? Entonces, la profecía marcaba esta restauración, tanto de la ciudad, como también de la restauración del culto, porque iba a ser construido o reconstruido el templo y también reconstruido la ciudad. Que la reconstrucción de la ciudad, nosotros vemos que quien dio una mano fuerte, ¿no es cierto?, fue Nehemías, ¿sí? Y la restauración del culto, la restauración de la ciudad, nosotros vamos a ver aquí cuándo se dio. Entonces, allí decía la profecía, sabe pues ya entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces, que
tenemos que encontrar esta orden, tenemos que saber cuándo fue dada esta orden. Entonces ahora vamos exactamente a esta orden. Entonces, la orden es la orden de restaurar y edificar a Jerusalén, ¿no es cierto? Es el punto de partida para el comienzo de las 70 semanas, ¿no? La restauración o la reconstrucción de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, Jerusalén fue destruida 2 veces. Nosotros sabemos 2 veces. Ella fue destruida en el año 70 por los romanos, cuando estaba el Imperio Romano, pero hubo una primera destrucción de Jerusalén por los babilónicos. Allá nosotros vemos en la historia del Antiguo Testamento. Entonces, destruida por los babilónicos, reconstruida en los días aquí que vamos a ver de Nehemías, de Esdras, y en la época de los reyes de los medos y persas, como Ciro, Darío, Artajerjes, fue reconstruida, ¿ya? Entonces, en la época de los romanos, en el año 70, ¿no es cierto?, de la era cristiana, el año 70, fue también destruida por los romanos al mando del general Tito. Ahora, esa primera restauración, esta primera edificación, ¿no es cierto?, allí de Daniel capítulo 9, 25, dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿no es cierto?, habrá 7 semanas y 62 semanas hasta la llegada del Mesías. Entonces, si sabemos cuándo comenzó, cuál es la fecha del punto de partida de la restauración de Jerusalén, vamos a ver cuándo llega el Mesías. Entonces, allí dice, desde la salida de la orden. Vamos entonces a buscar en la Santa Biblia cuándo fue la orden para restaurar, para edificar a Jerusalén. Esta orden nosotros encontramos en los días de Artajerjes, ¿no es cierto? Artajerjes, que reinó en el imperio de los medos y persas, reinó en los medos y persas. Vamos a ver aquí este rey, ¿no es cierto? Porque sabemos que el mundo fue gobernado por 4 naciones. Primeramente los babilónicos, después los medos y persas, después los griegos y luego los romanos, ¿sí? En los días de Daniel reinaban los babilónicos, ¿sí? Por eso dice que Nabucodonosor invadió Jerusalén, la sitió, llevó cautiva a la tierra de Siná, a Babilonia. Bueno, y la profecía marcaba, ¿no es cierto?, desde la salida para restaurar y edificar a Jerusalén. Esta orden nosotros encontramos en el libro de Esdras, capítulo 7, allí encontramos la orden para restaurar y edificar a Jerusalén.